No hay nombre más alto, no hay nombre más grande sobre dominio, sobre potestades. Ese es el nombre de nuestro Salvador que hoy celebramos. Es increíble. Es increíble. Amigos, gracias por celebrar con nosotros hoy. ¿Saben? Una de las cosas que descubres cuando tú lees los evangelios, cuando estudias los evangelios y la vida de Jesús, descubres que en muchas ocasiones Jesús habló de su muerte y resurrección con sus amigos. No una, muchas ocasiones habló de su muerte. De otra manera, dicho de otra manera, él predijo que iba a morir e iría a resucitar, pero nadie le creyó o no le entendieron. Yo no sé, yo me imagino era complicado. Pero amigos, nadie lo vio venir. O sea, la documentación que tenemos y las pruebas que tenemos, no hay evidencia de que había un grupo de sus seguidores, de sus más cercanos amigos, afuera de la tumba. Tal vez esperando a que resucitara. Tal vez estaban ahí, oye, no nos vayamos de aquí porque dijo que iba a resucitar. No hay nada de eso. Ni siquiera de lejos estaban viendo la tumba. No hay ningún registro de eso. O que se juntaron para decir, oye, juntémonos entre varios para mover la piedra muy grande. Movamos la piedra, capaz que ya resucitó y no nos dimos cuenta. Nada de eso. No lo esperaban. Lo que ellos esperaban, los amigos más cercanos a Jesús, era lo que tú y yo esperaríamos de que haría alguien que muere. ¿Saben qué esperaran que Jesús iba a hacer cuando muriera? Nada, porque la gente que muere se queda muerta. No hacen nada. Pero amigos, si Jesús se hubiera quedado muerto, y esta es la razón por la que estamos aquí hoy, esta es la razón por qué esto es tan relevante para ti, amigo, amiga, si tú nos estás visitando por primera vez, independientemente si crees en esta historia o no crees, si Jesús se hubiera quedado muerto, nunca habríamos entendido el misterio más grande de la vida humana. Nunca lo hubiéramos entendido. ¿Saben cuál es el misterio más grande de la vida? La muerte. ¿Qué hay del otro lado de la muerte? Y había teorías en ese tiempo como las han hoy, pero si somos súper honestos y transparentes, esas conversaciones no terminan muy bien. Yo creo, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo creo esto, pero ¿cómo? No, pues mira, bueno, no sé, es lo que creo. Así terminan las conversaciones. ¿Qué pasa después? Pero es interesante que a través de los tiempos, a través de la historia, la gran mayoría de las personas que han puesto sus pies en el planeta Tierra han creído en algo que hoy podríamos llamar la inmortalidad del alma. La gran mayoría de las personas han creído eso, que hay algo en ti, hay algo en mí, hay algo más de lo que alcanzamos a ver. Nos resistimos a creer que solo es esta vida y más nada. Y cuando hablas con alguien y lo ves a los ojos, o cuando te ves al espejo, viene ese pensamiento: hay algo más, hay algo más. ¿Qué pasa del otro lado de la eternidad? Y saben, esta es una idea que la realidad no fue popularizada o se trajo por la Biblia o la corriente de creencia cristiana. Es algo que tiene mucho tiempo, siglos y siglos. Saben, mi hijo hace algunos años empezó a investigar y apasionarse mucho por el tema de la filosofía. Y le encanta la filosofía, y a veces tenía conversaciones conmigo y yo decía, ay Dios mío, no sé ni de qué estás hablando, mi hijo. Entonces me orilló a leer un poco esto, ¿verdad? Empezar a leer de la filosofía griega y todo este tema. Y es increíble porque cuando me metí a estudiar un poco esto, no muchísimo, pero sí entender un poco lo que creían, qué corrientes había y todo esto, puedes ver que desde el siglo 8 antes de Cristo ves este tipo de creencia, este tipo de concepto, en donde vemos a un Homero en la Odisea y la Ilíada y la Odisea, ¿se acuerdan de ese libro? Y se presenta este concepto del alma, el psique, que decía es la fuerza detrás de la humanidad. Y después de algunos años venía Sócrates en el siglo 5 antes de Cristo y decía no solamente es la fuerza detrás de la humanidad, es la esencia misma del humano.
Y tiene que ver con la inteligencia, con la moralidad. Y después su aprendiz de Sócrates, viene Platón y expande estas teorías y dice no solamente eso, sino que el alma es una estructura tripartita donde hay razón, donde hay emoción, donde hay apetitos. Pero el caso es que todos estos filósofos griegos a través del tiempo lo que decían es que el alma en realidad lo que quiere es salir del cuerpo. Entonces por eso envejecemos, por eso decaemos, por eso nos enfermamos, porque el alma quiere salir. Y lo que creían y la teoría era que una vez que el cuerpo muere, el cuerpo y el alma se separan para siempre, eternamente. Eso es lo que se creía a través de mucho tiempo. Y la pregunta obligada es, bueno, sí, se separan, es evidente que el cuerpo queda ahí, de hecho se descompone y hay algo que nos dice, no, tiene que haber un componente que sigue ahí, pero ¿qué pasa con el alma? ¿A dónde va el alma? ¿A dónde se va? Bueno, si le preguntabas a Sócrates en aquel tiempo, él proponía que el alma migraba a otro cuerpo y ahí venía el tema de la reencarnación. Y tú no te acuerdas, pero tú realmente fuiste alguien más en el pasado. Y por eso sueñas de repente que eres alguien más, ¿verdad? Y la gente sueña que es Napoleón Bonaparte y Alejandro el Grande y todo. Nadie sueña que es el soldado que mataron el primer día en la guerra, ¿verdad? Nadie sueña eso. Pero todos sueñan y dicen, yo creo que yo era un gran guerrero, yo creo que yo era un gran líder. Y él creía eso, pero después los mismos griegos a través del tiempo vinieron y dijeron, no, mira, no es la reencarnación. No tiene nada que ver con eso. La realidad es que las personas que mueren se van al inframundo, al Hades. Y el Hades es una palabra que se ha utilizado para ese lugar, el inframundo, y para el Dios del inframundo. Y entonces desarrollaban ideas y teorías que había 3 tipos de lugares en el Hades: para los buenos, para los malos y para los intermedios. Pero si eras una persona extraordinariamente buena, te tocaba ser una estrella y formar parte de una gran constelación de estrellas. Todos tenían su teoría de qué pasaba con el alma. Y los judíos por su cuenta también creían que existía un lugar que se llamaba el Seol. Ellos, a diferencia de los griegos, creían que simplemente morías y te ibas al Seol. De hecho, si tú has leído algo del Antiguo Testamento en tu Biblia, a veces aparece el Seol. Es el lugar donde todo termina. No creían ellos tanto en la inmortalidad del alma. Y mira, es interesante y no pretendo criticar, pero muchas personas hoy de alguna manera las creencias las combinan y creen en una combinación del Hades con el Seol, con el cielo del Nuevo Testamento, y se creen tantas cosas. Pero eventualmente a través de la historia, en un momento que podemos ubicar entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aparecen un grupo de judíos que proponen algo diferente y desarrollan una nueva idea. Es una idea muy interesante que sacan de los libros proféticos de la Biblia judía, específicamente del libro de Daniel en el capítulo 12 y Ezequiel y algunos otros libros proféticos, y desarrollaron una idea diferente a lo que había en ese momento, que la verdad era tan diferente que los romanos y los griegos se burlaban de ellos. Decían, ¿cómo creen? Pero independientemente de eso, estos judíos llegaron a abrazar la idea de una resurrección. Ellos creían que no solo se trataba del alma que mantenía y que era eterna y se separaba del cuerpo. Creían que al final de los tiempos, en particular, y esto era importante, al final de los tiempos, al final de esta era que conocemos, los cuerpos iban a resucitar. De hecho, algunos decían, van a resucitar para ser juzgados dependiendo del tipo de vida que vivieron. Y vemos a estos judíos hablando de esto, proponiendo que algunos iban a resucitar para bien y tal vez unos para mal. Y ahí es donde la cosa se ponía un poco confusa, porque qué tan bueno tienes que ser para que te vaya bien, ¿verdad? Y se ponía confusa la cosa. Eventualmente los judíos, había división entre ellos. Para el primer siglo había un grupo de judíos que no creían en la resurrección. Esos se llamaban los saduceos, tal vez has escuchado de ellos. Y había otros que sí creían en la resurrección, los fariseos, perdón. Pero los fariseos decían, claro que hay una resurrección de los justos, pero tienes que ser perfecto. Y entonces ellos se dedicaban a ser buenos, eran buenos de profesión. Esos eran los fariseos. Se la pasaban ahí diciendo, y ellos estaban seguros que ellos sí iban a resucitar y que ellos sí iban a estar en este nuevo reino, en esta nueva tierra.
Como muchas veces nosotros también pensamos, ¿verdad? Estamos seguros. Si te pregunto, ¿tú dónde te vas a ir cuando te mueras? Al cielo, porque soy una buena persona. Muchas veces dicen, ¿verdad? Y él tal vez no se va a ir al cielo porque mira lo que hizo, mira lo que dejó de hacer, mira lo que está haciendo. Y no entendemos muy bien, pero pues estamos seguros, ¿verdad? Muchas veces estamos seguros. Muchas veces pensamos así. Pero es justo en el primer siglo, amigos, que llega un hombre llamado Jesús de Nazaret. En el primer siglo, un rabino del área de Galilea se presenta públicamente y dice que viene de Dios. Dice que viene de parte de Dios para explicarnos y para mostrarnos cómo es Dios y cómo funciona todo este tema. Pero él no llegó hablando de esto al principio. Él llega hablando del problema de fondo. Él llega hablando del problema de fondo y declara y afirma tener el poder y la autoridad para perdonar pecados. Y entonces tú ves escenas que quedan escritas en donde tal vez estaban cenando, ahí había un grupo de personas y de repente decía, tus pecados te son perdonados. Y todos se sacaban de onda. ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? Y así, tus pecados te son perdonados. Y tal vez algunos decían, oye, los míos, ella ni te pidió que les perdonara los pecados. Y se iba y más nada. Y los religiosos de ese tiempo decían, oye, no, espérate, Jesús, no puedes hacer eso. ¿Quién te crees? Tú no tienes la autoridad. Además tenemos un sistema bien establecido. Y en ese tiempo tenían un sistema que era el sistema del templo. Y tenían que ir al templo y hacer sacrificios para perdón de pecados. Y Jesús de alguna manera llegó a decirles, amigos, hay un nuevo sistema. Tú estás perdonado, tú estás perdonada, tú estás perdonado. Vete, no peques más, disfruta, sé feliz. Tú estás perdonado, tú estás perdonado, tú estás perdonado. Y la gente decía, ¿qué es esto? Es más, en la cruz, ustedes conocen la historia, vemos a Jesús clavado en el madero diciendo, Padre, perdónalos. ¿A quién, Jesús? A todos. Padre, perdónalos a todos y a todos los que tuvieron algo que ver con que hoy esté aquí clavado. Padre, perdónalos. A los que me acusaron falsamente, a mis amigos que me abandonaron, a los sacerdotes que me acusaron, a Pilato que sabiendo que yo era inocente me dejó ir. Perdónalos a todos porque, Padre, la verdad es que no saben lo que hacen. Y amigos, es muy fácil decir tus pecados te son perdonados. Es más, fíjense, todos sus pecados les son perdonados a todos. ¿Se fijaron lo fácil que es? Pero lo que Jesús hizo no fue simplemente decir tus pecados son perdonados, sino que comprobó que tenía el poder para revertir la consecuencia del pecado. Él tenía el poder para revertir las consecuencias del pecado. ¿Saben cuáles son las consecuencias del pecado? Son enfermedad, son muerte. Las consecuencias del pecado son cada vez que necesitas tomarte un Advil o un ibuprofeno, ¿verdad? Cada vez que vas al hospital a visitar a alguien, cada vez que te dan ese diagnóstico probablemente. Porque, amigo, no importa qué tan bueno seas, no importa qué tan buena persona seas, tú y yo estamos en el proceso de morir. Ay, qué deprimente, discúlpame, pero amigo, la estadística es contundente. De 100 personas, ¿sabes cuántas personas mueren? 100. De 100 mueren. Y amigos, por eso la llegada de Jesús era tan radical, por eso lo cambió todo. Por eso cuando llega Jesús, imagínate, sanó a un ciego de nacimiento, sanó a un paralítico, sanó a una mujer que tenía un sangrado anormal, sanó en una ocasión a 10 leprosos. Y el tema con Jesús no era nada más el milagro o la sanidad. El tema con Jesús es que estaba comprobando que tenía el poder de perdonar pecados y revertir el impacto. Esto es tan importante que de hecho Jesús le interesaba tanto el que tú entendieras esto, el que yo entendiera esto, ese poder que Él tiene, que un día
se preocupa por de una manera orquestar la más increíble demostración del poder que tenía para revertir las consecuencias del pecado. Y es una historia que quiero que leamos. Es una historia que seguramente tú has escuchado. Si creciste en la iglesia, has escuchado esta historia, y es una historia donde vemos a Jesús con sus amigos recibiendo la noticia de que uno de sus mejores amigos, un hombre llamado Lázaro, estaba muy enfermo. Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María. Y cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro está enfermo, en lugar de correr a sanarlo, Jesús decide quedarse 2 días más donde estaba. Y eventualmente, tú conoces la historia, Lázaro muere. Lázaro muere y sus hermanas están destrozadas, como tú y yo estaríamos si perdemos a un ser tan querido como un hermano. Y quiero que veas lo que pasó. Lo vamos a leer ahí en Juan, que deja registrado esto. Es Juan 11. Y quiero empezar a leer el capítulo 20. Fíjate lo que dice Juan 11:20. Dice: cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. O sea, no se pudo quedar ahí sentada, no, salió corriendo. Y amigos, estaba enojada. Esta mujer estaba destrozada y estaba enojada. Y a mí me encanta, esta es una de las cosas que me encanta de esta historia, porque podemos ver a un Jesús que no la regaña. Algunos de acá que son padres, les ha pasado que están discutiendo con sus hijos y de repente como que se alebrestan mucho, ¿verdad? Y se enojan y dicen: espérate, ¿verdad? Les decimos así, ¿verdad? A nuestros hijos: no me hables así, no me hables así, estamos hablando. Bueno, Jesús no hace eso. Jesús dice: Marta, espérame, cálmate, aquí estoy, ya llegué. No se enoja. Marta está frustrada con Jesús. ¿Alguna vez te has sentido frustrado con Dios? ¿Alguna vez has sentido enojo porque las cosas no salen como tú quisieras o como tú esperabas, o como tú crees que, o porque Dios actúa como tú crees que no debería actuar? Vemos a un Jesús que no regaña ni se enoja. Con Marta, fíjate lo que le dice Marta. Le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo habrías sanado, como te he visto sanar a tanta gente, a tantos extraños de hecho. Y somos amigos, Jesús. Te has quedado en la casa y no estuviste aquí para sanarlo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y entonces Jesús le dice lo que cualquier líder religioso de ese tiempo o de este tiempo diría, en un funeral. Lo que va a decir Jesús acá es lo que cualquiera de nosotros como líderes religiosos podría decir. La diferencia, que es muy grande, es que nosotros lo decimos porque no sabemos qué más que decir. Pero Jesús sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Y le dice a Marta: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y me encanta la respuesta de María, porque es tan real y tan humana. Y puedo escuchar el tono de María cuando le dijo a Jesús: yo sé, Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Marta responde lo que probablemente tú y yo, por cultura, por el lugar del mundo en el que crecimos, o por la escuela dominical o catecismo que hemos llevado, podríamos responder en ese momento. María creía lo que este grupo de judíos había creído, que habría al final de los tiempos una resurrección. Ella creía en eso, pero yo imagino que Marta, muy probablemente igual que tú, en ese momento, mientras estaba diciendo, muy seguramente y muy parecido a ti y a mí, diría: ¿será verdad? ¿Esto será verdad? ¿Será que sí habrá será que sí lo volveré a ver? ¿O será algo que nos inventamos simplemente para consolarnos y no sentirnos tan mal? ¿Será verdad o será algo que simplemente desarrollamos para seguir adelante con la vida porque es tan duro, es tan doloroso, es tan complicado? ¿Será verdad? Pero amigos, lo que Jesús estaba diciendo cuando le dijo: tu hermano resucitará, no era una teoría, no era un concepto o una doctrina. Jesús había preparado ese momento para validar
la realidad de la resurrección. Y entonces Jesús le responde, y yo me imagino probablemente a Jesús con una sonrisa diciendo algo que nadie esperaba. Jesús dice lo impensable cuando le responde en el verso 25 y le dice: yo soy la resurrección. Marta, esta no es una clase de resurrección. La resurrección no es un concepto o una categoría. Estás en la presencia misma de la resurrección. Marta, yo soy la resurrección y la vida, le dice después. Y Jesús está diciendo algo increíble. Y aquí empiezan algunas palabras que te pueden confundir. Quiero que pongas atención, porque lo que Jesús está diciendo aquí es increíble, ¿ok? Es para ti, es para mí. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y esta frase de cree en mí no es simplemente el creer como yo creo que este es un banquito negro, un hecho. La frase lo que representaba tenía que ver con confianza. El que confía en mí, el que cree en mí, vivirá aunque muera. En otras palabras, la persona que cree, la persona que confía, que traslada su confianza de donde esté a ponerla en mí, aunque muera, va a vivir. Y después dice en el 26: y todo el que vive, o sea, todo el que vive nuevamente, o sea, todo el que muere y resucita, dice, y que cree en mí, dice otra vez. O sea, Jesús enfatiza esto de creer, enfatiza esto de confiar, enfatiza esto de tienen que creer en mí. Dice, el que cree en mí se coloca como puente. Jesús ahí está hablando ya del que murió y resucitó, y que cree en mí se coloca como puente entre este lado de la eternidad y el otro lado de la eternidad. Se coloca como puente entre la vida antes de la muerte y la vida después de la muerte. Está diciendo algo muy importante. Dice: el que cree, todo el que vive y que cree en mí no morirá jamás. Y amigos, lo que está diciendo es que después de la resurrección no hay muerte. No hay muerte después de la resurrección. No hay muerte en este nuevo mundo, en esta nueva hora del otro lado de la eternidad. No hay muerte. Y Marta seguramente tenía la cara que muchos de ustedes también tienen ahorita. ¿Qué? ¿Cómo dijo? ¿Me puede repetir la pregunta, verdad? ¿Cómo está eso de que el que cree, el que vive, el que cree va a vivir, y si vive ya no muere, y el que cree después de que muere entonces ya no va a morir? ¿Qué? Y entonces Jesús le hace una pregunta a Marta, que es una pregunta para ti, amigo. Es una pregunta para mí. Porque ante todo esto Jesús, después de explicarle quién es Él y explicarle cómo funciona, le pregunta: Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? No le pregunta: ¿me entendiste? ¿Te quedó clara la doctrina? Le dice: ¿crees esto? Marta, ¿confías en mí? ¿Crees en mí? Amigos, Marta está triste, está dolida, está decepcionada. Su hermano estaba muerto. No lo olvides. Esta es una conversación cuando Jesús está llegando. María sale a reclamarle: ¿por qué no estabas aquí? Jesús le da esta cátedra y le dice: Jesús, ¿crees esto? Y entonces le responde Marta en el verso 27 diciendo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Señor, no sé si entiendo todo. No sé si me queda claro. De hecho, estoy demasiado molesta aún, pero déjame te digo lo que creo. Creo que tú eres el Rey. Creo que tú eres el que había de venir. Creo que tú eres el último, máximo Rey de Dios, que eres el Mesías. Eso es lo que creo. Y si hubieras venido antes, mi hermano estaría vivo. Inmediatamente después de esa conversación, Jesús resucita a Lázaro. Tienes que leer la historia, es espectacular, es increíble. Pero ¿sabes qué significa y por qué quería traer a la mesa este pasaje el día de hoy? La razón por qué es tan importante lo que sucedió ese día en Betania es que pudimos comprobar que Jesús tenía el poder para revertir la máxima consecuencia del pecado. ¿Sabes cuál es la máxima consecuencia del pecado? La muerte.
y Jesús tenía poder sobre la muerte. Amigo, nuestro destino no es ser almas que andan flotando ahí en la atmósfera. En su muerte, amigos, está nuestro perdón. En su resurrección está nuestro futuro. Nuestro destino está escrito y está seguro en Jesucristo. Hay un gran escritor y filósofo del siglo pasado inglés que se llama C.S. Lewis. Y me encanta la manera en que él lo pone y lo escribe y lo razona de la siguiente manera. Te lo pongo en la pantalla. Dice así lo que él escribió: las criaturas no nacen con deseos a menos que exista una satisfacción para esos deseos. Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Mis deseos representan ese anhelo que hay en ti, eso que hay cuando ves a alguien a los ojos, eso que sientes cuando te ves al espejo, de que tiene que haber algo más. No puede ser esto todo lo que hay. No puede ser que es cuando te mueres ya se acabó. Ese deseo, decía C.S. Lewis, la explicación más probable es que no fuimos hechos para este mundo, sino fuimos hechos para otro mundo. Y amigos, yo sé que esto es complejo, ¿ok? Es tema complicado. Es un tema que en ese tiempo era muy complicado. Había mucha influencia de la filosofía griega. Al día de hoy sigue siendo muy complicado también. Pero la razón por la que es tan importante es la misma razón por la que personas como Pablo, y tú has escuchado de Pablo, hablamos de él continuamente acá, este hombre que perseguía a los cristianos y quería eliminarlos, eventualmente da un giro a su vida y se dedica a ser el principal promotor del cristianismo en el primer siglo. Este hombre Pablo escribe una carta a un grupo de personas y me encanta la manera en la que lo presenta. Y quiero leerte un fragmento de lo que escribe a este grupo de personas que vivían en Corinto, que es una sociedad multicultural, una sociedad muy influenciada obviamente por griegos, pero también por romanos. Y de alguna manera Pablo les está diciendo: amigos, miren, Sócrates, Platón, Aristóteles eran brillantes. Y estuvieron cerca, la verdad, estuvieron cerca, pero estaban equivocados. Y mira lo que les escribe, les dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Lo cierto, o sea, amigos, esto es verdad. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado, y la palabra que dice ahí murieron en muchas traducciones se traduce como durmieron. ¿Sabes que Jesús y sus discípulos hablaban de la muerte como un sueño, como dormir? ¿Sabes por qué? Porque las personas que duermen se despiertan. Las personas que duermen se levantan. Y dice, como primicias de los que durmieron o que murieron. ¿Y por qué? ¿A qué se refiere esto de primicias? A lo que se refiere es lo siguiente, esto es muy importante, pon atención. Dice, Él es el primero, es la primicia. Jesús es la primicia de la resurrección. ¿Qué significa? Que de los que resucitaron, Jesús es el primero que vive para siempre y no vuelve a morir. Esa fue la primera vez. Él es el primero, Él es las primicias. Y entonces sabe que es complicado, y entonces Pablo dice, déjame te lo trato de explicar de otra manera. Esto está complicado, pero dice, así como en Adán todos mueren, o sea, tú y yo estamos conectados con Adán. Hemos heredado el pecado de Adán, y por eso morimos, y por eso nos enfermamos, y por eso estamos rotos. Entonces dice Pablo, así como en Adán todos mueren y todos heredamos la consecuencia del pecado, dice, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. O sea, la resurrección, dice Pablo, es para todos, solo que hay un orden. ¿Cuál es ese orden, Pablo? Dice, Cristo, las primicias, el primero que resucitó para no morir jamás. Dice, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. En otras palabras, Jesús confirma la posibilidad de resurrección. Si quieres verlo de una manera, es la prueba de concepto.
está diciendo Pablo. Jesús viene a mostrarnos esa posibilidad. Jesús viene a explicar esa posibilidad. Voy a morir, pero voy a volver a vivir, les decía. Y no le entendieron. Nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Amigos, las enseñanzas que cada domingo estudiamos acá y hablamos todo el tiempo, las enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento, las enseñanzas de los apóstoles sobre la resurrección, no se basan en conceptos o teorías, amigos. No se basan en grandes pensamientos filosóficos, sino se basan en hechos que representan historia. Son hechos históricos, son cosas que sucedieron. Las enseñanzas se basan en historia. Por eso ellos arriesgaron lo que arriesgaron. Por eso sacrificaron tanto, por eso desgastaron su vida para llevar hacia adelante este mensaje. No era un concepto, no era simplemente una filosofía, era lo que habían visto. Ellos lo vieron, primero algunos cuantos, luego decenas, luego dice que lo vieron hasta 500 personas en una misma ocasión. Ellos arriesgaron y muchos dieron su vida por una verdad que valía la pena. Amigos, no era una creencia solamente. La gente todo el tiempo está dispuesta a morir por creencias. Ellos estaban dispuestos a morir por algo que habían visto, algo que habían experimentado con sus propios ojos, que habían tocado con sus manos. Y yo puedo entender que tal vez para ti es complejo si tú estás acá y estás en un lugar de tal vez regresando, estás no sé en qué lugar estés en términos de tu fe y este tema con Dios. Pero tal vez eres de las personas que se les complica decir: es que yo no puedo creer todo lo que está en ese libro y que todo es infalible y que no hay errores. Y traje este libro acá porque te quiero repetir algo que muchas veces repetimos acá en Vidaín. Y sabes, este libro ha transformado el mundo. Nosotros creemos que es un libro inspirado por Dios, que cada palabra, cada letra que se escribe acá es inspirada por Dios. Pero si a ti se te ha complicado porque es que dicen que tiene contradicciones, es que no, yo no sé, para mí se me complica. Yo te quiero decir algo. La razón por la que creemos que Jesús resucitó, escucha, esto es importante, no es porque la Biblia dice. La razón por la que creemos que Jesús resucitó no es simplemente porque la Biblia dice. De hecho, te quiero decir que es al revés. La razón por la que tenemos este libro es porque Jesús resucitó. La razón por la que creemos en la resurrección es porque hubo un hombre llamado Mateo en el primer siglo, era cobrador de impuestos. Jesús lo invitó a ser parte de su grupo y él escribió lo que él había experimentado andando años viajando con él. La razón por la que creemos en la resurrección es porque un hombre llamado Lucas, que era un perfil de investigador, era un médico, entrevistó a las personas que vieron a Jesús y lo dejó por escrito. Un hombre llamado Marcos, que era aprendiz de Pedro, el de la Basílica de San Pedro, escribió también. La razón por la que creemos es porque también hubo un hombre llamado Juan, que fue justo ese libro que escribió es parte de lo que acabamos de leer hace un momento. Amigos, estos escritos que se escribieron en el primer libro eran tan valiosos que los empezaron a preservar y a guardar y a replicar y a escribir. Y durante el primer siglo y el segundo siglo y el tercer siglo, todo eso era tan valioso y los distribuían, pero era peligroso porque la iglesia era perseguida. Pero en el siglo IV, cuando por primera vez tienen la libertad de salir a la calle los cristianos, porque el gran imperio había abrazado a Jesús como Dios, no César, Jesús como Dios, entonces ensamblamos la Biblia, amigos. La razón por la que creemos es porque Jesús resucitó. Y la razón por la que existe una Biblia es porque Jesús resucitó. No es al revés. Y las implicaciones de esto, amigos, es lo siguiente: lo que Dios Padre hizo por Jesús es algo que puede hacer por ti también. Y esto es lo que quiero que pienses. Esta es la realidad. Tu destino es la resurrección. Tu garantía de resurrección
es la resurrección de Jesús. Tu destino es la resurrección, tu garantía es la resurrección de Jesús. Y la pregunta para ti y para mí, la pregunta con la que quiero que nos quedemos hoy, es la misma pregunta que Jesús le hizo a María ese día en Betania. María, ¿crees esto? María, yo sé que es complicado, yo sé que tal vez no lo puedes abrazar o entender por completo y que la mente no te da, pero ¿crees esto? Esa es la pregunta para ti, esa es la pregunta para mí. Y yo creo que independientemente seas cristiano, católico, estés regresando, estés en medio, estés con dudas, esa pregunta es para ti el día de hoy. Y mi deseo y mi corazón es que tu respuesta pueda ser como la respuesta de María, cuando dijo: Jesús, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y amigos, si no puedes creerlo, yo lo puedo entender. Puede ser difícil creerlo, pero lo que sí te quiero decir y con lo que te quiero que te lleves es lo siguiente: si un hombre tiene la osadía de predecir su muerte y su resurrección, es por lo menos digno de considerar. Considera a Jesús, considera a Jesucristo en tu vida. Considera que Él pueda ser tu Salvador. Considera que esa resurrección de Él se convierte en esa prueba de tu futuro. Sabes, hay algo muy interesante cuando tú lees la vida de Jesús. Lo ves constantemente invitando a las personas a seguirlo. No tanto a creer, pero lo ves constantemente diciéndole a la gente: sígueme. Mateo, sígueme. Mujer, sígueme. Y mi recomendación, si tú estás ahí, es que tú puedas tomar la decisión, tal vez no de creer aún, pero sí de seguirlo. Y sabes qué va a pasar si tú empiezas a seguir a Jesús y empiezas a leer y te empiezas a preguntar y empiezas a estudiar y empiezas a entender y empiezas a ver su naturaleza, la manera en la que amaba, la manera en que perdonaba, la manera en que se comportaba, la manera en que reaccionaba. Eventualmente, muy probablemente un día te vas a levantar y vas a pensar: estoy empezando a creer. Síguelo y eventualmente podrás empezar a creer. Amigo, la tumba no podía retener la plenitud de Dios, y por eso le seguimos, y por eso celebramos hoy, y por eso hoy es tan importante para nosotros. Y yo quisiera que hoy, siendo este día tan especial, podemos terminar de una manera especial. Yo quiero invitar a nuestra banda que pase acá y vamos a escuchar una canción. Yo voy a hacer una oración por ustedes y después quiero que escuchemos esta canción, pero quiero que escuchen de una manera reflexiva, escuchando las letras. Sabes, esta es una canción que nuestro equipo de Vida in Music escribió justo para hoy, especialmente para hoy. Por eso es tan especial hoy. Nuestros equipos escribieron esta canción, la vas a escuchar. Y mi deseo y mi corazón es que probablemente hoy, mientras estás escuchando esta canción, se pueda convertir en un momento fundamental, un momento clave en la historia de tu fe. Que mientras estás escuchando las letras de esta canción, tal vez pueda ser ese momento en el que simbólicamente das ese paso de decidir: quiero seguir a Jesús. Y que inclusive puedas decir: Jesús, me dificulta creer, es difícil para mí creer. Pero que puedas tomar la decisión de decirle: Dios, quiero seguirte. Jesús, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. Quiero experimentarte de una manera diferente. Déjame hacer una oración y después escuchamos la canción para cerrar. Les quiero pedir que si todos se pueden poner de pie y para orar por ustedes, por favor. Padre Celestial, gracias porque hoy podemos celebrar la vida de tu Hijo Jesucristo resucitado, Señor. Gracias porque hoy podemos celebrar que la muerte no es lo suficientemente poderosa para ti. Gracias que hoy podemos celebrar
que resucitaste ese domingo hace casi 2000 años y por el que hoy podemos tener esperanza. Dios, gracias por ese día en Betania. Gracias porque a pesar del dolor que sentían las hermanas de Lázaro y que aparentaba que tú estabas llegando tarde, tuviste a bien mostrar tu poder y tu amor a traer de regreso a la vida a ese hombre ese día. Gracias por los textos que tenemos hoy, que a pesar de que tienen siglos, siguen siendo tan relevantes para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque debido a tu resurrección, tu muerte y resurrección, y el hecho de que estás vivo, hoy podemos tener esperanza de una resurrección para nosotros también, como escribía Pablo. Yo le quiero pedir por cada una de las personas que nos acompañaron hoy en esta celebración, que de una manera especial tu Espíritu Santo pueda hablar a sus corazones y a sus mentes, y que puedan estar abiertos a la posibilidad de abrazarte como su Señor y su Salvador. Gracias nuevamente, Padre, por la celebración de hoy y porque estás vivo. En el nombre precioso de Cristo Jesús.